Grabar. Bueno, Y empezamos, bueno, empezamos. arrancamos. A ver, Sí, vamos. damos A ver, inicio voy a mirar oficial. dónde tengo los textos, que es muy importante el tema de ver los textos. Yo no sé porque eso no sé si no lo consulté, si ustedes lo pueden poner al texto, Sí, podemos compartirlo. como para irlo leyendo juntos y eso. Dale. Yo lo tengo acá, pero bueno. eh, Si no, ponela para que comparte ella. ¿Querés compartir los vos? ¿Te animás? Comparto yo así, ya Ah, está. puede. Podés charlar tranquila. Ah, vale. Bueno. ¿Qué tal? El- Hoy nos tocaba leer el yoga de la meditación, ¿no? El Sí, Dhyana Yoga. Este, hemos hablado del Karma Yoga y del Jnana, no sé, o Jnana Yoga. Eh, y bueno, hoy nos toca el yoga de la meditación, ¿no? El Jnana Yoga. Eh, Me pareció importante porque los dos textos que yo les compartí, este, el 12:12 y el 2:62 y 63, eh, nos habla precisamente de eso, ¿no? De la meditación en los objetos de los sentidos, cuando uno se apega desde los sentidos a meditar, y bueno, y queda ahí, eh, y solamente eso como una profunda ilusión, pero queda ahí nada más. Eh, pero cuando se habla realmente del yoga de la meditación, se habla de algo, por supuesto, mucho más profundo, que sería la conexión y tratar de hacer esa conexión profunda con Krishna, ¿no? O con Dios. Que no quede nada más que en una acción de este mundo, digamos, o una acción de los sentidos, porque visto desde ese lugar el yoga no tiene como mucho más valor, no tiene mucho significado, digamos, ¿no? Eh, entonces, acá yo noté, por ejemplo, que cuidado sobre lo que se pone en el centro cuando uno medita, porque cuando uno lo hace desde los sentidos, lo único que consigue es apegarse a todo lo que es material. Sigue dando vueltas en en ese mismo mundo, digamos, que es el apego a los sentidos o al mundo material, ¿no? Em, y ahí aparece el capítulo 2 62 y 63, que no sé si lo tenemos por acá, ajá, 262, que habla de eso, ¿no? De, Dice, al contemplar los objetos de los sentidos en la persona, se desarrolla el apego a ellos, y de ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Eh, Entonces, cuando fui a leer ese texto, el 262, ahí entendí lo importante y lo valioso de tener esta diferencia a la hora de meditar, ¿no? Cuando uno se pone en esta acción de meditar. Aquel que no está consciente, dice el texto de 262, ¿no? Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. Eh, y más adelante dice bueno, pone dos ejemplos, ¿no? Que yo no los voy a, primero que no los sé leer,
y no los conozco en profundidad, pero ahí pone dos ejemplos cuando el señor Shiva, bueno, se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero eh, cuando se produce otro tipo de meditación con devoción, pone otro ejemplo, gracias a esa devoción pura, eh, ahí la cosa cambió, digamos, ¿no? Cuando uno pudo hacer esa conexión profunda y pudo correrse de ese apego o de ese foco de lo material o del goce material de los sentidos. Por eso yo puse hoy cuidado sobre lo que se pone en el centro de la meditación, ¿no? Porque uno puede caer nada más que o moverse en ese plano bien playito. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, Perfecto. perfecto, Maricel. Va muy Eh, bien. y a que termine ese capítulo 262 dice, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos, ¿no? O sea que... eh, a ver, yo me puse como ejemplo esto, ¿no? Digo, bueno, una persona entró a tratar de hacer una práctica de meditación, ¿no? Pero esa meditación eh, no es eh, en estado de conciencia de Krishna o en estado de conciencia de conexión con Dios, eh, va a ser muy efímero. Eso va a quedar, y cualquier cosa, una mosca que pase por adelante, mosca por decirlo, ¿no? Por dar un ejemplo muy estúpido, pero digo, cualquier cosa, enseguida, cualquier más ligero pensamiento, dice ahí, en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. O sea que yo creo que también la práctica, como toda práctica, yo creo que a lo mejor al principio, para los que no estamos abocados a la práctica de la meditación, tal vez al principio sea muy difícil esto de concentrarse profundamente y salirse del servicio del materialismo. Yo tengo dos cositas. ¿Cómo es Krishna? Yo hoy estaba revisando una traducción que no voy a decir de quién, así no me retan. Y mira, hay un fragmento que les voy a leer porque me lo anoté para mí, que dice, ya que la lujuria actúa como nuestro enemigo, cautivándonos de la forma más estratégica, debemos estar alerta, dotados de herramientas y listos para la lucha. Las escrituras nos proporcionan 4 recomendaciones principales para derrocar al enemigo y salir victoriosos. La primera es la convicción, o sea, el espacio intelectual. Y dice, cree en tus aspiraciones y trata de entender el por qué la disciplina y la autorregulación son esenciales en tu vida. Tener esa claridad en tu propósito genera fortaleza interior. La primera. La segunda, apertura, espacio emocional. Sin importar el éxito o el fracaso, abre tu corazón a un amigo y pídele consejo, apoyo, guía y retroalimentación. No hay espacio para la pureza si no hay honestidad. El Mm. tercero, estabilidad, espacio sensorial. Evita situaciones arriesgadas, interacciones y estilos de vida que puedan llegar a comprometer tus principios. Aléjate de las tentaciones y no libres batallas que son innecesarias. Y la otra, la última, experiencia, el espacio espiritual. Esfuérzate por crear una vida mejor y fortalece tu convicción al experimentar de forma tangible los beneficios del autocontrol. Procura establecer una conexión con la divinidad, algo puro e inspirador que te permita acceder a un gusto superior. Mm. Justo, pero decime si
Esto estaba leyendo hoy a las 7 de la mañana, Maricel. Eh, Bueno, Yo me quedé con la última frase que dijiste vos, que al principio, ¿no? Que cuesta enfocarse, ¿no? Y yo te iba a agregar que al principio, al medio y al final. Porque mientras que tengamos una mente, la mente siempre va a estar dispuesta a lo que hablamos siempre, ¿no? A ah, llevarnos al pasado, Hacer lío. a preocuparnos por el futuro, a tratar de solucionar los entuertos que tenemos en el momento presente. Y por encima de eso están todas las impresiones, todos los traumas, todo lo que tenemos no resuelto en nuestro haber. Eh, por eso es tan importante la práctica de la meditación. Pero yo he escuchado de grandes santos y pensadores, filósofos de esta tradición, que no se trata de anular la mente. Se trata de a poco ir dominándola, ¿no? Pero no anularla, porque eso es imposible, nunca lo vamos a lograr. La mente siempre está ahí. Y tratar de ocuparla en lo más posible en actividad espiritual. El tema es que nosotros, por ejemplo, hacemos la práctica de Japa Mala, ¿no? De mantra yoga despacio, ¿no? Rezamos, básicamente. Eso depende para la persona, pero puede ser 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso va dependiendo de lo que uno quiera ir haciendo, ¿no? Y durante esa práctica se repite el Mahamantra y la mente va entrando todo el tiempo. Vos, porque acordate lo que te dijo este ayer, y hoy mañana tenés que llevar a los chicos a, no sé, al Y la médico, y súper. la lista del súper. Entonces, uno de estos que escucho yo que hablaba acerca de esa práctica y de ese escollo en la práctica es eh, decirle a la mente cuando viene con todo eso, decirle, espérate un ratito, déjame que termine con esto y después hablamos. No se trata entonces de anularla a la mente, sino de posponerla, de Pausarla. pausarla un poco, posponerla y tratar de que enfoque la atención en la yapa. Se dice que de todas las prácticas que hacemos nosotros, porque se hacen muchas cosas, el servicio devocional es muy diverso, la yapa mala es el único espacio que nos conecta directamente con Dios a través del Santo Nombre y a la vez es el único que no tiene una satisfacción material inmediata. Porque, a ver, cuando nosotros hacemos mantra yoga o cuando hacemos otra práctica que se llama kirtan, que es cantar y bailar eh, con canciones devocionales, pero es cantar y bailar con instrumentos. Entonces, ¿a quién no le gusta cantar y bailar con sus amigos? Es una actividad que tiene mucha recompensa material, ¿no? y ahí están los sentidos, digamos, y ahí uno no puede dejar de lado los sentidos, digamos. Después la otra práctica es El prasad. el tomar prasada. El prasada nosotros le llamamos a los alimentos una vez que fueron Ujú. ofrecidos, ¿ok? Después de que uno ofrece los alimentos, esos alimentos se transforman en prasadam, que prasadam, la traducción de prasadam es la misericordia, ¿no? Uno puede tomar esos remanentes de la ofrenda y eso es muy satisfactorio, porque a quién no le gusta comer cosas ricas, que encima fueron cocinadas y fueron elaboradas con una mentalidad elevada, ¿no? Y pensando en una ofrenda y no solo por el disfrute. Ahí hay un extra además, ¿no? Claro, Pero ahí está el salto, perdón, ahí está el salto sobre los sentidos, ¿no? Porque una cosa es que, no sé, yo esté disfrutando de comer un postre exquisito, ¿no? Punto, listo.
lo preparé y lo comí. Y hoy estuvo fantástico. Y otra cosa es muy distinto a esto que vos estás diciendo, cuando uno puede hacer ese salto por encima del disfrute sensorial, digamos, el disfrute o el deseo de satisfacción de los sentidos y quedarse ahí. Porque yo siempre recalco esto de esa charla que tuvimos, Noé, que Sí, bueno, aparece hoy en el texto, ¿no? Que queríamos leer, pues ya lo voy a buscar. Pero me acuerdo que ese día que hablamos del tema de la preparación de los alimentos, para mí fue un telón muy grosso el que se me corrió, porque una cosa es, insisto, comer, preparar y comer. Listo. Y se terminó la historia, porque tenía hambre. Y otra cosa muy distinta es antes de arrancar con eso, tener ese momento de entrega y de encomendar Y conexión, de conexión. encomendarle a ese ser superior que realmente eso que vos vas a cocinar y todas esas herramientas y todos esos medios que se van a poner en juego ahí, sean en primer lugar para el disfrute del que está arriba tuyo, digamos, que en Claro. este caso es Dios, y que el Sí. remanente, y yo digo esto, ¿no? Esa palabra remanente que yo jamás se me había cruzado poderla pensar a la hora de preparar comida, un alimento, pensar en estos términos de que lo que yo estoy cocinando y lo que estoy por preparar, en primer lugar no es mío, ni es para mí, es para algo que está por encima, es lo primero, eh, sí. es el comienzo y el fin de todas las cosas, y que el remanente, o sea, lo que sobra, llamémosle así, el remanente es eso, es el resto que El sobra, sobrante, el sobrante. el sobrante, lo voy a comer yo. A mí no se me había ocurrido, voy a llegar a Sí, 60 años, de eso es parte de pensarlo la en esos meditación. términos, ¿no? Es que es la meditación, eso es Dhyana Yoga. Ese acto de cocinar no para un disfrute propio, sino para una ofrenda a alguien superior, ese acto, eso es meditación, porque vos estás enfocando Actitud. sí, ¿cómo se llama? Tu esfuerzo en algo que en primera instancia no es para vos y después sí. De todos modos, en ese acto hay disfrute material después, porque uno come y el alimento Claro. tiene sabor o sea, es lo mismo. A lo que yo iba, que en la práctica de mantra yoga, de Japamala, no hay ningún disfrute material, no existe, es una actividad totalmente enfocada en la conexión con lo divino, con lo metafísico. Ujú. Entonces, eh, en ese momento que estamos tratando de meditar, de enfocar nuestra atención totalmente en el Santo Nombre, en esa práctica de meditar en el Santo Nombre, ahí es cuando la mente aparece y nos mete la cola, ¿no? Todo el tiempo. Eh, Sí. esa, esa distracción que nos está ofreciendo todo el tiempo la mente, pero que también, o sea, eso viene hay un mecanismo en este universo en el que estamos metidos, que es que hay una fuerza divina que es la que nos mantiene alejados de Dios. Así como nosotros somos parte de una fuerza divina, nuestra alma es una chispa de la fuerza divina, existe otra fuerza divina que se llama Maya,
en castellano la ilusión, La ilusión. que está al servicio de Dios y lo que el principal servicio de esa entidad, de esa fuerza divina, es mantener alejados a la gente que no es sincera. Y, y ahí es donde se manifiesta la mente, ¿no? Esa mente que está todo el tiempo tratando de... No, es un poco como en la religión católica la figura del diablo, ¿no? La figura del demonio, que todo el tiempo nos está presentando tentaciones y es eso, o sea, este universo en el que estamos desarrollando nuestra vida Nuestra existencia humana. como seres humanos, como lo dice el maestro de aquí, de mi amiga y esposa preferida, para que no se me... Eh, él dice, nosotros estamos en este momento en una máquina de realidad virtual que se llama cuerpo, una máquina muy compleja y muy sofisticada, que está inmersa en un universo que es una gigantesca instalación educativa, ¿no? Y y esto lo agrego yo, ¿no? Y solo se gradúan aquellas personas que sean realmente sinceras y que realmente quieran purificarse y alcanzar el estado liberado, ¿no? El estado sin ansiedad, que es así como se denominan los planetas más elevados, ¿no? Los planetas Vaikunta. Fíjense que volvemos al tema de la honestidad. Eso es Eh, lo que te iba a decir, María Noel, justito. Mira, estamos con una conexión tremenda. Claro, claro. Pero bueno, Aparece, es una cuestión subyace todo el tiempo eso, ¿no? es una cuestión de actitud. Entonces, si nosotros tenemos una actitud sincera, después podemos tener más o menos escollos mentales, más o menos, pero todos estamos, volviendo un poco a donde arranca mi comentario por lo que vos dijiste, ¿no? Que al principio, no, al principio, al medio y al final. La tarea de Maya es mantenernos alejados si no somos sinceros. Si somos sinceros, entonces Dios se nos manifiesta. Y un último comentario. Aquellos que están buscando la felicidad en este mundo, con todo esto que estamos hablando, ¿no? De disfrutar de los sentidos y demás, les tengo una mala noticia. Porque la verdadera felicidad no se alcanza de esa manera. La única forma de obtener verdadera felicidad, felicidad espiritual, es cuando Dios está feliz. Si nosotros logramos que Dios sea feliz, aunque sea por un instante, nuestra felicidad va a estar asegurada. De otra manera, no. Y lo hemos visto pasar un millón de veces y lo veo pasar en mí mismo. O sea, yo, después de más de 20 años de estar en el movimiento, todavía no logro esa felicidad permanente y duradera, pero ahora sé por qué. Entonces estoy tratando de mejorarlo, ¿no? ¿Y por qué pensás que es? Y por eso mismo, porque la estaba buscando en cosas Ah, que no ah, ok. son la vida espiritual, que son la vida. Ahora, yo te estoy, te estoy siguiendo, por supuesto, palabra por palabra lo que estás diciendo, lo mismo en la Noe. Y vos dijiste recién, la verdadera felicidad tiene que ver con que saber que Dios es el que se siente feliz, eh, y ahí está el punto. Esa es la felicidad. Si Dios está feliz, Y eh, la causa de nuestra felicidad no es autoimpuesta. La felicidad solo, o sea, verdadera felicidad, ¿ok? Porque existe la felicidad material. Uno puede disfrutar de los sentidos y comer algo rico y decir, ay, qué rico. Y es eso, es un tipo de felicidad. No es felicidad verdadera, felicidad eterna, felicidad Definimos la diferencia. espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad material y la felicidad espiritual? La felicidad material es instantánea. O sea, vos la tenés y así como la tuviste, ¡pum! Se fue. Por ejemplo,
ves un paisaje, qué divino, qué sé yo, y a los 2 minutos ya tenés otra cosa, se te fue. Dura así un segundito. Pero la felicidad espiritual tiene otra duración y la sensación que genera es distinta. Por ejemplo, yo puedo estar muy feliz, qué sé yo, porque mi hija sacó la materia que se llevaba para atrás, sacó un 10 en el examen. Y me da felicidad porque es un éxito de ella. Fantástico. Pero no es la misma felicidad que si, por ejemplo, mi maestro espiritual está contento con la traducción que le entregué. Esa felicidad de hacer feliz al maestro espiritual, la sensación que te genera es distinta. No sé cómo explicarlo. Mira, eso yo lo explico muy fácil con un verso de la Bhagavad Gita. Ah, dale. En el verso 240, Krishna dice, un pequeño avance en este sendero no tiene pérdida ni Es disminución, cierto. o sea, es eterno. Y lo puede librar a uno del Peligro. peligro más grande que existe. No me voy a meter en demasiado, pero es lo que dice, que, que todo lo que se haga en el campo de lo espiritual es eterno. No se puede romper, no se puede perder, no te lo quita el corralito, ¿entendés? Es una cosa que está ahí para siempre, es como meter dinero en un buen banco, ¿no? Y, y es eso, o sea, lo que estamos haciendo, lo que hace Krishna con ese verso es afirmar la eternidad por la negativa, no tiene pérdida ni disminución. Yo voy a esto, ¿no? Siguiendo la línea de lo que están diciendo. Eh, Cuando uno habla de la felicidad en términos de materiales, uno lo mide, lo puede medir, lo puede palpar por los sentidos, Sí. Ujú. porque lo ve, porque lo toca, porque alguna parte de tu cuerpo lo siente y bueno, y pareciera, eh, esa sería como la confirmación material de que bueno, que algo está bien. Vos estás deseando algo y lo estás pudiendo disfrutar. Entonces queda en el círculo de lo sensorial, de los sentidos. Esto que decían ustedes, ¿no? Bueno, mirar un paisaje, escuchar un tema musical, bailar, bueno. Todo eso lo estamos haciendo con nuestros sentidos, ¿no? Lo recibe nuestro sentido. Ahora, el salto, ahí es donde iba a ir mi pregunta, es cuando digo, esa felicidad espiritual, eso que ya no se mide por los sentidos, digo, ¿dónde vendrá la confirmación? Digo, porque ya no es sensorial. Entonces digo, ¿cómo Dios me confirma a mí de que eso que yo estoy ofreciéndole para su disfrute, no el mío, no para mi disfrute, sino para disfrute de él, eh, está bien, digamos, lo está disfrutando? Ujú. Porque Eso, yo ya eso, no lo voy a confirmar no, con mis eso es, sentidos, porque si lo eso confirmo es con una, mis sentidos, quedamos acá nomás en el plano de no, este mundo, digamos, ¿no? eso es Digo, una, pero una discusión aristotélica. ¿Conoces el diálogo de Eusifro? O el, no. eh, Aristóteles plantea la pregunta de, ¿hay acciones que son buenas porque son buenas en sí mismo o porque le gustan a los dioses? ¿O a los dioses les gustan esas acciones porque son buenas? ¿Entendés? Es como Ajá. eh, encontrarle la vuelta. Y, y en ese aspecto, ahí hay que, para mí, por lo menos desde mi experiencia, hay que recurrir a las verdades automanifiestas. Ahí no se puede, por ejemplo, eh, ¿cómo puedo saber yo que existe un mundo fuera de mí cuando estoy despierto?
y no cuando estoy soñando? ¿Por qué la experiencia de soñar es menos real que la experiencia de estar despierto, la vigilia, ¿no? Es una cuestión automanifiesta, es autorrevelado eso, no hace falta, yo no lo puedo comprobar empíricamente eso que te estoy diciendo. claro, No lo puedo comprobar, ni tampoco puedo eh, comprobar sí, comprobar la existencia de un mundo por un objeto del mundo. claro, El mundo es real porque existe esto, porque lo puedo tocar. No, no, es filosóficamente incorrecto. Es la experiencia la que te confirma la realidad de una situación. Y, a ver, en cuanto a lo que es el avance espiritual, eso lo puede confirmar tres cosas. Primero, tu maestro espiritual. Después, otros maestros espirituales o los sabios en general, el conjunto ¿cómo se diría? La academia de la ciencia espiritual. Y el tercer elemento sería las escrituras reveladas. Esas son las tres fuentes de conocimiento para confirmar cualquier cosa. ¿Entendés? Entonces ok, tenés cuatro niveles. La experiencia personal, claro, siempre y cuando seas sincero y vos digas, ah, no, esto que estoy sintiendo no es venido de mi propia mente, no es un invento mío. Yo estoy sintiendo algo que es tan fuerte y real como sentir que existe un mundo afuera de mi mente. ¿Ok? Afuera de mí. O sea, que yo, de la misma manera que yo puedo experimentar el mundo, también puedo experimentar una situación metafísica. mm, La experiencia metafísica es tan real como la experiencia empírica o física. Entonces, bueno, entonces eso, claro, eso te lo va a dar, eh, a ver, una cosa muy importante para tener ese tipo de visión, esta visión, eh, muchas veces Krishna en la Bhagavad Gita habla de entender como ver. Usa un verbo en sánscrito mm, que significa ver, pero es entender también. Es el mismo verbo. Esta verdad que ven los videntes, un verso que hablamos la semana pasada, el 434, los videntes de la verdad. Exacto. Eh, Vidente, que ver. Por favor, anulen esa esa, palabra. parate que me hiciste perder el hilo, escuchame. Esa visión, ah, no eh, los estoy viendo a ustedes, yo me estoy viendo yo, ¿usted no los veo o sí? ¿Están en la pantalla o no? No. yo me veo y veo que cambia Ah, el no, cuadro. por un cuadradito chiquito digo, bueno. Ah, ahora ya los vi, ahí los vi. Lo que pasa es que cuando cambia, vos tenés que tener la vista de orador. Cuando cambia el orador, Ah, te cambia la vista. ok. Bueno, entonces, ay, ¿dónde iba? La visión. Perdón, perdón. No, no, se me fue La se me visión. fue el hilo. La Sí, yo visión. estaba hablando de la visión, pero ¿por qué llegué ahí? Eh, No sé. Nada, que el conocimiento es automanifiesto y en realidad lo tenemos siempre. A eso iba. A que hay una plataforma que es la que nos ayuda a acceder a ese nivel de entendimiento o de visión, como dice Krishna. Y esa es la plataforma de la modalidad de la bondad. Siempre que nosotros no querramos acceder a un plano superior, porque la modalidad de la bondad es una plataforma elevada pero material todavía. Sin Ujú, embargo, establecernos en esa plataforma nos da todas las herramientas y las ayudas que necesitamos para
en última instancia trascenderlo. Pero estando situados en esa plataforma, si logramos situarnos en la plataforma de la bondad, los sentidos se abren de otra manera, la mente se abre de otra manera, la inteligencia se abre de otra manera. Y eso lo explica Krishna en la Bhagavad Gita, lo habla muy, muy, muy claramente. ¿Cuáles son las características de las tres modalidades y cómo puede uno identificar qué cosas están en esas modalidades y cómo acceder a esa plataforma Claro, de la modalidad bondad? claro, Entonces, todos esos videntes de los que habla Krishna, todos esos estuvieron por lo menos situados en la modalidad de la bondad. claro, Más allá de la modalidad bondad, existe la bondad pura o Vishuddha Sattva, que ya esa plataforma es espiritual. En esa plataforma ya uno, a pesar de estar en el mundo material, realmente ve el mundo espiritual. Estás en otra liga, digamos. Sí, dejas de estar atado a las leyes materiales. claro, Pero bueno, claro. estamos hablando de cosas muy elevadas. Sí, Lo en impor- buena hora. lo importante para mí que de resaltar en este punto, que para tener una buena meditación, este Dhyana Yoga, hay que estar lo más posible situado en la modalidad de bondad. Y eso también es lo que Krishna pide cuando, por ejemplo, cuando él habla de las ofrendas que se pueden hacer a él. Él dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Ahí está Claro, definido tres cosas que están en la modalidad de la bondad. claro, Pero igual, después Krishna habla específicamente de la modalidad de la bondad y de qué cosas están en la modalidad de bondad y qué cosas no, las cosas que están en la pasión y qué cosas están en la ignorancia. claro. Eh, Igualmente, es bastante básico lo que Krishna dice acerca de eso en la Bhagavad Gita. Eso se explica mucho más en otras escrituras. Pero para tener una guía, Una base. una base, es muy bueno entender lo que Krishna dice acerca de eso en la Bhagavad Gita. Claro. Por eso se dice que la Bhagavad Gita es el ABC de la filosofía trascendental o de la ciencia espiritual. Perdón, Marcel, vos quería decir algo. No, yo quería, porque, a ver, obviamente yo leí los textos, los compartí para hoy. Digo, a mí me gustaría, pero por una cuestión también de poder, eh, no sé, porque seguramente, no sé cómo está planteado esto, pero me gustaría, por ejemplo, a Yadurani, Yarurani, si está por ahí, me gustaría escucharla a ella de toda esta conversación, porque siempre la escucho como en modo silencio, sé que está ahí, está escuchando. Yo digo, me gustaría, a lo mejor ella, no, no sé si le gusta por ahí aparecer mucho, pero más allá de que no, no la veamos, estaría interesante, no sé, escuchar qué, qué le parece a ella esto que estamos charlando, digamos. no sé si está, a lo mejor no está escuchando. A ver, ahí está, ahí No, está. Ah, sí, siempre estoy escuchando. Yo soy buena con la escucha. Eh, bueno, Marixel, con referente a lo que vengo escuchando, ¿verdad? Es muy interesante porque como dijo Sutapat, la mente puede ser nuestra mejor amiga, pero también puede ser nuestra peor enemiga. ah, Y es en ese momento en que uno está haciendo algún servicio o cuando estás en la yapa, como dijo Marisha también, o sea, se te viene cualquier cosa a la mente, o sea, siempre busca como esa manera de escaparse o de distraerte en lo que estás haciendo.
Entonces, pero también me gustó la parte que dijo su tapa de para, ahora, ahora hacer como un es todo, ahora te atiendo, por decirlo así, o déjame terminar, y luego entonces continuamos con lo que estábamos pensando. Es muy bueno porque es algo totalmente real. O sea, a veces uno está haciendo y, o sea, la lista del súper, que lleva a los muchachos, no, que los animalitos, que la comida, que esto, que lo otro. O sea, se nos vienen tantas cosas a la mente, pero, o sea, también está esa parte de ir como encauzando todo hacia el Señor. O sea, esas pausas o esos stop que uno le hace a la mente o esa posición que uno trata, o sea, siempre es como dirigido hacia el Señor. Igual cuando, o sea, estás haciendo la comida, pensar, o sea, antes que en ti, o sea, siempre uno dice, me gustaría comer tal cosa". O sea, ir cambiando como esos pequeños pensamientos de que, o sea, no es para ti. O sea, es como también lo dijiste, o sea, hay una entidad más grande aún, ¿verdad? A quien nosotros podemos servirle. Y es tan fácil, ¿verdad? O sea, o sea, ¿qué le voy a cocinar hoy al Señor? ¿Qué va a desayunar el Señor? Hace calor, el Señor tiene sed, pongámoslos así, voy a trabajar, o sea, no pensar en esos frutos como tal, sino, o sea, voy a trabajar, pero, o sea, ¿qué voy a hacer con esa retribución? Se lo voy a utilizar para ser más prasadán para el Señor o para una causa, vamos a decir, devocional o del templo o algún servicio que uno quiera realizar. Entonces, poner esa mente, ¿verdad? A trabajarla, pero a trabajarla en servicio al Señor, porque cuando la mente no está ocupada en servir al Señor, siempre va a estar ocupada en cosas materiales, en satisfacer lo que son los sentidos. Eso o estás de un lado o estás del otro en realidad. Claro, sí, tal cual. Entonces, sí, eso es lo que me está como cuidando, ¿verdad? De toda esta charla también de lo que dijo Sutapa también de la modalidad, de las modalidades y cómo el Bhagavad Gita nos enseña eh, cada cual. Entonces, como bien ilustrativo, por decirlo así. Eso es lo que de repente he recogido un poquito de lo que se estaba hablando. Hare Krishna. Qué Muy buenas bueno, cosas. qué bueno escucharte. Eh, yo recién, mira, con esto antes de se me vaya, eh, está el capítulo 12.2 que yo se los había compartido, y decía el texto: la Suprema Personalidad de Dios dijo: aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. Y después, como ampliando el significado, dice: en respuesta a la pregunta de Arjuna, Krishna dice claramente que aquel que se concentra, que tiene que ver con lo que acabas de decir vos, Yardani, que se concentra en su forma personal y lo adora a él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Para aquel que se encuentra en ese plano de conciencia de Krishna, no hay actividades materiales, porque todo lo hace por Krishna. Es decir, el devoto puro, y aparece de nuevo la palabra, el término pureza, que para mí creo que es como también, es un cimiento. El devoto puro está ocupado constantemente. Está ahí lo que decías vos recién, Guillermo. A veces canta, a veces oye hablar de Krishna o lee libros acerca de Krishna, a veces cocina prasadam, o va al mercado a comprarle algo a Krishna, y a veces limpia el templo, lava los platos. Haga lo que haga él, no deja que pase ni un solo momento sin consagrarle sus actividades a Krishna. Esa clase de acción está en un plano de samadhi total, dice ahí el texto. Y ahí me pareció, cuando lo leí, sumamente ilustrativo para esto con lo que arrancamos hoy, de no quedarse en el plano de lo material,
cuando hablamos de meditar, eh, sino hablar de este estado de conciencia, pero partiendo de la pureza. Para mí, la clave de muchos de los textos que atravesaron hoy, digamos, las lecturas, tiene que ver con ese punto de partida que es la pureza. Y la Em, honestidad. la honestidad, la pureza, estar puros. Y a mí se me venía enseguida rápido y iba escribiendo y decía, bueno, muchas veces nosotros hemos dejado, hablo por mí, he dejado mi estado de pureza, por las razones que sean, ¿no? He estado muy lejos del estado de pureza en mí. Ahora, una de las cosas que pude eh, pensar a partir de todas estas lecturas con respecto al tema de la pureza, de estar en un estado de pureza para poder tener esa conexión espiritual con Dios o con Krishna, uno puede volver a la pureza. Se me vino a la cabeza esa pregunta. Por supuesto, y ahí nomás me contesté, dije, bueno, a ver, así como yo muy conscientemente me alejé de mi estado de pureza por un montón de cosas, de decisiones, de acciones del día a día, donde hice foco exclusivamente en satisfacer todo lo que tuviera que ver con mi mundo material y sensorial. eh, Así como me alejé, también puedo volver a tomar la decisión de volver a recuperar mi pureza, porque creo que en definitiva es, como dijo hoy Lucas, es el estado ideal, es Claro. a donde todo el mundo querrá estar y estaremos por siempre. Es un estado eterno, no es algo que se va a cortar y, y bueno, y se va a terminar dentro de 2 días o dentro de- de X cantidad de tiempo. Yo creo que retomar la pureza, recuperar la pureza de uno mismo, me parece una cosa impresionante. Y yo me escuchaba reflexionar sobre esto y decía, si alguien de 60 años, casi como yo le dijera hoy recuperar la pureza, yo me preguntaba si me entendería, ¿no? O me diría, vos estás loca, o corres peligro si volvés a tu estado de pureza en el mundo en que te moves. Pero yo creo que si uno realmente tiene la posibilidad de tener este tipo de conversaciones, eh, obviamente lo mejor que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer por uno mismo es poder recuperar nuestra pureza, eh, estar en un estado de honestidad, digamos, no en un estado, digamos, totalmente alejado de Dios. eh, es lo, es lo, es lo peor que nos puede pasar, digamos. Es lo peor que nos puede pasar. Mirá, yo sigo en concordancia total con vos, porque otra de las cosas que estuve haciendo el proofreading hoy a la mañana temprano, dice así, de este texto de que ella pasó a mí, dice, medita en las siguientes frases y complétalas con honestidad y autenticidad para saber cuál es tu misión en la vida. La- Tu misión personal, personal. Por ejemplo, yo siento que mi vida florece cuando pierdo toda motivación e impulso cuando soy verdaderamente feliz cuando quiero ser una persona que algún día quisiera. Mis más grandes talentos y fortalezas son, para mí, lo más importante en esta vida es, y después dice, escribe una afirmación. El proceso de escribir una misión a nivel personal requiere reflexionar
profundamente en quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Es algo que va a requerir varios intentos e inevitablemente evolucionará con el tiempo. Cuando tengas un borrador, revísalo y califica del 1 al 10 la misión que has establecido. Si te desafía y te motiva, si te encapsula tu visión y tus valores, si establece tus roles y responsabilidades en esta vida, si determina algo tangible y medible, si representa la contribución que solo tú puedes hacer. Y ahora regresa a tu afirmación y mejora los aspectos que aún son deficientes. O sea, también está esto de la misión que cada uno tiene. O sea, qué reglas, a ver, hasta dónde quieres llegar. Porque Krishna no te pone límites. El límite se los pone uno mismo. Yo leía en este texto hoy que cómo puede ser, una pregunta que le hicieron a este monje, a Keshavaswami, es cómo puede ser que si Dios quiere que hagamos lo correcto, nos pone tantas opciones para hacer cosas malas. Y este hombre, este devoto le contestó, es simple. Cuando vos vas a un examen de opción múltiple, normalmente una respuesta está bien y tenés 4 incorrectas de 5. Entonces siempre hay más opciones, digamos, negativas que la positiva. Pero cuando vos vas preparado al examen, las detectás al vuelo. Tenés el ojo entrenado. ¿Qué pasa? No tenemos el ojo entrenado. No tenemos el conocimiento. Entonces no podemos pasar el examen de opción múltiple. Eso es lo que nos decía él. Que si uno profundiza en la Bhagavad Gita y se establece un vínculo con la Bhagavad Gita de compañero de vida, porque no vas a dejar de leerla nunca, porque todo el tiempo la encontrás como capas y capas. Yo no sé, veces la he leído ya, y todo el tiempo encuentro algo nuevo. No sé cuántas. Claro, claro. Lo que pasa que uno, a medida que va quitando esas capas de cobertura, va apareciendo esa, ¿no? Todo eso que hablábamos antes, ¿no? Los deseos, los anhelos, las impresiones, los traumas, todo eso está ahí como una cebolla, todo encima del alma, que es muy pequeñita. El alma se describe en la Bhagavad Gita como la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Y sin embargo, a pesar de ser tan pequeña, tiene una fuerza muy, muy poderosa, que es la de darle vida al cuerpo. El cuerpo sin el alma no vive, se pudre enseguida, ¿no? Eh, entonces, en esa chispa tan poderosa, que no solo es energéticamente muy poderosa, sino que también está llena de conocimiento, está llena de bienaventuranza o felicidad, y es eterna. ¿Entendés? Está todo ahí. Lo único que tenemos que hacer es limpiar, 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 limpiar. Y la única forma por lo menos, que Srila Prabhupada, el autor de la Bhagavad Gita tal como es, nos dejó así manifiesta y claramente, es el trabajo del canto del Santo Nombre. Eso fue en lo que más él hizo énfasis. En esta aplicación se puede buscar, y si uno busca eh, palabras como, no sé, ahora no me acuerdo cómo hacíamos la búsqueda, pero salen todos los ejemplos en los que Srila Prabhupada decía eso, ¿no? La única forma de trascender esta realidad virtual en la que vivimos es cantar y purificarnos a través del canto. Es la Ah, forma más, ¿no? A ver, en distintas escrituras se escriben distintos Procesos. procesos, ¿no? O sistemas. Eh, pero básicamente, eh, hay una parte de las escrituras védicas donde se dice 3 veces una cosa, y es muy raro eso. No se ve mucho que se repitan 3 veces
la misma afirmación. Eso quiere decir que es una verdad absoluta, ¿no? Que es un axioma. Lo voy a buscar, un segundo, lo voy a buscar acá. Mientras alguien quiere hacer algún comentario o algo. Eh, Eh, hay el otro texto que había propuesto es el 12:12, Ah, sí. que habla de esto, de si no puedes emprender esta práctica, o sea, está hablando de la meditación, entonces dedícate al cultivo de conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación. Y mejor que la meditación es la renuncia a los, y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente, que es un poco lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Eh, Dedicarse al cultivo del conocimiento y bueno, y sin embargo, la meditación, mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de eso uno puede conseguir la paz de la mente. Yo creo que la clave, lo leí en algún texto, he leído muchísimo en estas horas, pero eh, hay una parte que yo como que me quedé con esa síntesis, que la clave a la hora de la meditación es poder controlar la mente, que la mente no sea la que controla en ese momento eh, precisamente ese tiempo, ¿no? Esa intención que vos tenés eh, de de renunciar a a todo el mundo de los sentidos para conectarte profundamente con Krishna, ¿no? O con Dios. Entonces, dice que la clave está en que la mente no sea la que sigue gobernando tu pensamiento y tu sentir en ese momento. Eh, que sería, bueno, que nadie dice que sea fácil, pero que, bueno, ahí está la clave también para conseguir, como dice ahí, la paz, ¿no? La paz mental precisamente para que vos puedas tener esa conexión profunda, porque si no, siempre es como que estás todo el tiempo cruzada por imágenes, por sensaciones, escuchas esto, escuchas lo otro, un ruido mental, como se dice, que, que no te deja, no te abandona nunca. Entonces digo, mientras eso tenga el comando tenga el comando, digamos, no va a ser fácil. Eh, Acá dice, en ese texto 2:12 dice que hay dos clases de servicio devocional: el camino de los principios regulativos y el camino del apego total con amor a la suprema personalidad de Dios. Para aquellos que no son capaces verdaderamente de seguir los principios del proceso de conciencia de Krishna, es mejor cultivar conocimiento, pues mediante el conocimiento uno puede llegar a entender su verdadera posición. Poco a poco el conocimiento se desarrollará hasta el punto de la meditación, y por medio de la meditación uno puede llegar a entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante un proceso gradual. Hay procesos que lo hacen uno a uno entender que uno mismo es el supremo. Y esa clase de meditación es preferible si uno es incapaz de dedicarse al servicio devocional. Si uno no es capaz de meditar de esa manera, entonces hay deberes prescritos, tal como se estipula en la literatura védica. eh, para los brahmanas, para los satriyas, bueno, y que encontraremos en el último capítulo de la Bhagavad Gita. Pero en todos los casos uno debe renunciar al resultado o a los frutos del trabajo. Eso significa emplear el resultado del karma para una buena causa. En una palabra, para llegar a la suprema personalidad de Dios, la meta máxima, hay dos procesos. Un proceso que es por el medio de desarrollo gradual y el otro proceso es directo. El servicio devocional con conciencia de Krishna
es el método directo. Y el otro método implica el renunciar a los frutos de las actividades de uno. Luego se puede ir sucesivamente hasta la etapa del conocimiento, la etapa de la meditación, la etapa de la comprensión de la suprema alma y la etapa de la suprema personalidad de Dios. Uno puede tomar o bien el proceso gradual o bien el proceso directo. El proceso directo no es posible para todos. Por consiguiente, el proceso indirecto también es bueno. Sin embargo, hay que entender que el proceso indirecto no se le recomienda a Arjuna, porque él ya se encuentra en la etapa del servicio devocional amoroso que se le presta al Señor Supremo. Dicho proceso es para otros que no están en esa etapa. Para ellos, el proceso gradual de la renunciación del conocimiento, la meditación y la comprensión de la Suprema Alma y el Brahman es lo que se debe seguir. Pero en lo que respecta al Bhagavad Gita, en él se hace énfasis en el método directo. A todo el mundo se le aconseja emprender el método directo y entregarse a la suprema personalidad de Dios. Bueno, más claro no te lo puedo decir, pero este, me pareció re clarito, digamos, de que uno, hablando de controlar la mente que galopa, eh, me parece importante también esto de que si bien hay un método directo, eh, uno llegar a esa conexión con la suprema personalidad de Dios es un proceso. Es decir, acá no hay magia, acá no hay recetas traídas de los pelos que, bueno, si vos haces esto, paso uno, paso dos, paso tres, mañana estás brillando. No es así, no es así. Eso me quedó también claro y me trajo, hablando de paz, me trajo paz para mi mente también, ¿no? Que es la que te dice, ¿viste? No entendiste nada, ¿viste? Que mañana va a estar igual que hoy. ¿Viste? Pero ¿Cuánto más? es importante que ese proceso, ya sea gradual o directo, el que le toque a uno hacer, Claro, se haga con alegría. Sí, exacto, O sea, si no es un proceso alegre y satisfactorio, estás equivocada. claro, Uno está haciendo un camino incorrecto. El Bhakti Yoga, si no produce alegría, si no produce felicidad, no es Bhakti Yoga, es otra cosa. Es un proceso árido o es un proceso equivocado. Por eso es muy importante prestar atención a cómo Srila Prabhupada, en este caso, que lo estaríamos tomando como el maestro espiritual, es el eh, maestro con mucha mayúscula. sí, con mayúscula, Y le ponen itálica y todo en negrita. como a través de los significados, porque él, lo que hace Srila Prabhupada con estos significados, él nos está abriendo el abanico de lo que dijo Krishna arriba en el verso. Eh, Porque a veces son, no quiero decir ambiguas, pero a veces las palabras de la Bhagavad Gita uno las podría tomar para cualquier lado, pero la propia Bhagavad Gita dice que esta escritura solo se revela a quienes tienen devoción, a quienes tienen honestidad y sinceridad. Y las personas que tratan de usarlo con fines egoístas, con fines propios, no pueden obtener el mayor beneficio que se puede obtener de entender la Bhagavad Gita. Entonces, lo que hace Srila Prabhupada en estos significados, él nos desmenuza y nos explica qué quiere decir Krishna en eso y también nos da consejos de cómo avanzar en el proceso, ¿no? Él siempre, en todos los significados, él nos está diciendo, nos está dando un pequeño tip de qué es lo que hay que entender de ese verso y cómo aplicarlo para la vida cotidiana
en el servicio devocional. Hola, Gustavo. Gustavo, buenas tardes. Lo que yo te quería Buenas, compartir buenas. Disculpen la es, demora. Me había olvidado que era hoy, realmente. no pasa nada. Lo que te quería compartir era, no sé si están viendo ahí la pantalla. ¿Se ve? Sí, Ah, bien. oh, Bueno, estoy esto, viendo, sí. esto es una búsqueda que hice por el verso este de ahora no me sale qué escritura es que está, pero lo estaba tratando de buscar en donde aparece, pero en ningún lado lo dice. De cualquier forma, este es el verso clave eh, que se usa para apoyar digamos, la práctica del canto del Santo Nombre. ¿Ok? Ajá, Este es uno de los pocos versos en el cual se repite 3 veces una cosa. ¿Ves que dice Harer Nama, Iba, Kebalan, Kalau, Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva Gatirañata? Ahora lo voy a traducir. ajá, Harer es un nombre de Dios que es Hari, ¿ok? Y Nama ajá, significa el nombre. Entonces, esa Harer Nama es una invocación, ¿ok? Eh, quiere decir, traducido al castellano, cantar el nombre de Hari, Harer Nama, ¿ok? Un segundo. Harí es el que nos mueve Ah, los sí, obstáculos. se dice, Harí es el removedor, es el nombre de Dios para invocarlo, para remover obstáculos. ¿ok? Y nada aquí, más ni nada menos. Sí, como que sí, arrancar nomás. y acá lo repite 3 veces. Y después dice, Namaiba Kebalam, Kalau significa para esta era, Kala es el tiempo y Kalau se refiere a esta era. Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva. Nasti significa no hay. O sea, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Y las últimas 2 palabras, Gatira, Ñatá, significa para alcanzar la liberación. Entonces, en esta era de Kali, como la llamamos nosotros, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera para alcanzar la liberación que cantar los santos nombres, cantar los santos nombres, cantar los santos nombres. Cuando uno encuentra este tipo de afirmaciones, 3 veces. eso quiere decir que es una máxima. ¿Ok? 3 veces. Cuando están Y 3 veces. bueno, y lo que yo quería mostrarte es todas las veces que Srila Prabhupada cita este verso. Y esta es la primera página. Esta es la, Primero, esta es la segunda página. Esta es la tercera página. Y yo creo que podemos estar hasta las 10 de la noche así. Él lo citó 1.000.000 de veces. qué bárbaro. ¿Por Para qué? que nos quede claro. Porque, Claro, por la duda. mira, vamos a ir espérate, a uno de la Bhagavad Gita. Mientras Lo cita al final, ¿ves? Dice, en esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay. Eh, Porque él viene diciendo aquí, dice, aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de pecado, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Brihad Naradiya Purana, este la escritura, el Brihad Naradiya Purana, se dice que en Kali Yuga, la presente yuga o era, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor, y ahí vuelve, y ahí cita el verso. Ah, Esto, o sea, Prabhupada tiraba de esto, pero como nada. O sea, él tenía una revelación con respecto a esto, ¿entendés? Y él basó su movimiento y todo en esto. El movimiento se hizo conocido como los Hare Krishna, porque ¿qué es lo que más hacían?
salir a la calle a cantar el santo nombre. O sea, nosotros en el momento de la iniciación hacemos 5 votos, 4 votos negativos y un voto positivo. El único voto positivo que hacemos es este, de cantar el santo nombre. Los otros votos son digamos, Prohibición. sí, restricciones. No hacer esto, no hacer lo otro, pero A ver, en definitiva, es para el desarrollo de cualidades, ¿no? ¿Cómo se dice? sí, a ver, De, las restricciones vienen para que uno pueda acceder a tratar de, primero, fomentar, por ejemplo, la misericordia, la limpieza, cualidades. sí, la pureza, Sí, ¿me la entendés? compasión. Entonces, si uno hace 5 votos en ese momento, que es un rito de pasaje, si uno hace 5 votos, de los 5 votos hay uno solo positivo, eso significa que es un voto bastante importante, ¿no? Por eso lo tomamos tan seriamente, ¿no? Y lo dice un montón de lados, y la Prabhupada hacía muchísimo hincapié en eso. Entonces, nada, eso quería, digamos, destacar de la forma en la cual uno puede acceder a esa conexión, a esa Relación personal con relación, Krishna. claro, con Dios, es a través del Santo Nombre. ¿Por qué? Porque todos los otros métodos que se describen en las escrituras no tienen mucho efecto en esta era. La gente no... A ver, Claro. tan simple como recitar, como rezar, como cantar, no Claro. tiene cosas complejas, ¿entendés? Pero Sí, a la vez, es lo que yo te decía antes, es la única parte de todo el proceso de Bhakti Yoga que no tiene recompensas materiales, Pero es un termómetro de tu vida a espiritual. la vez. Claro. Vos ahí te das cuenta cómo va tu vida espiritual y qué ajustes tienes que hacer. Si te cuesta cantar tus rondas, si no podés concentrarte, ese tipo de cosas, cuando ya tenés una práctica, ¿no? Te van guiando a ver qué tenés que mejorar. claro. Bueno, miren, en esa misma línea de lo que están diciendo, yo le había propuesto el texto 12.6.7 porque habla precisamente de esta oración, eh, este canto del santo nombre de Krishna. Es bastante larga la explicación, pero la síntesis dice que para aquellos que me adoran a mí, entregándome todas sus actividades y consagrándose a mí, sin desviarse, dedicados al servicio devocional y meditando siempre en mí, habiendo fijado la mente en mí, oh hijo de plata, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte. Em, Aquí se afirma que de un modo explícito que los devotos tienen la gran fortuna de que el Señor los liberará muy pronto de la existencia material. En el servicio devocional puro, uno llega a comprender que Dios es grande y que el alma individual está subordinada a Él. El deber del alma es el de prestarle servicio al Señor. Si no lo hace, se pondrá entonces a servir a Maya o a Maya, no sé cómo se pronuncia. Maya, sí, Maya. esa es la ilusión que hablamos antes, que es, Ujú. como te decía antes, es una de las energías De de Krishna. Krishna. Krishna tiene energía, o sea, tiene energías internas, potencias externas y potencias intermedias. Las potencias intermedias son las almas. La potencia interna es la potencia de amor puro por Dios. Y la potencia externa es la que genera el universo material, el mundo material. Claro, Y entonces, esa malla es parte de esa potencia externa, es una de las energías de la potencia externa.
Pero bueno, toda esa teogonía se explica bastante en el Srimad Bhagavatam, ese libro que vos tenés. Ujú. Pero Esos, esos, sí, o sea, Esos. es un libro en muchos volúmenes. ahí está. Hablando de conocimiento, ¿no? Digo, es como, no sé cómo explicarlo con una figura, pero es como que es como que se hubiera destapado algo. ¿Vieron a ver, la cosa más concreta? ¿Vieron cuando están esas bengalas que se usan para los cumpleaños de los chicos que usan un tubo? Que vos lo destapás de golpe y hace ¡puf! Y explota todo y caen papelitos brillosos de todos colores que parece que se transforma el aire en todos papelitos de color. Bueno, esa es la sensación que me da, digamos, a mí todo el tiempo, cada vez que me pongo a leer un texto. Los otros días empecé con el que les comentaba a María Noel, empecé a leer el capítulo 6 de la Bhagavad Gita y no pude parar de leer los textos. Abría el otro. Cuando acordé estaba en el texto 47, o sea, había leído un montón, pero también, como decía Lucas, ¿no? Desde el lugar no desde un lugar de imposición, ni de un lugar tampoco de de locura, digamos, sino bueno, era lo que iba sucediendo, digamos, y en ningún momento quise controlarlo, digamos, ¿no? Decir, bueno, che, no, mira, has leído un montón, afloja un poco. No, digamos, cuando acordé andaba ya por el texto 47 de un capítulo. Eh, y bueno, yo creo que desde ahí, como decía Lucas, desde ahí es lo que es como uno debe también estar dispuesto, ¿no? No como una postura de caretearla ni decir, bueno, esto yo tengo que leer tanta cantidad de versos porque si no, no sirve, no va a ser agradable, porque digo, no, tampoco sirve desde ese, por lo menos creo que no le sirve a Dios desde ese lugar que yo haga ese tipo de cosas, ¿no? Em, Acá dice ese texto 12:6-7 dice que el Señor Supremo solo se lo puede apreciar por el medio del servicio, por medio del servicio devocional. Se debe estar plenamente, y así pues se debe estar plenamente consagrado. Uno debe fijar la mente en Krishna por completo con el fin de conseguirlo a él. Uno debe trabajar únicamente para Krishna. No importa a qué clase de trabajo uno se dedique, pero el mismo se debe hacer únicamente para Krishna. Esa es la pauta del servicio devocional. Y ahí, digamos, como para arrancar, digamos, fue tan claro, porque no está diciendo de que vos para agradarle a Krishna o a Dios tenés que tener determinado trabajo, sino que dice que tu trabajo eh, El que eh, debe ser únicamente para Krishna, tiene que estar enfocado directamente para Krishna. Y esa es la pauta del servicio devocional. El devoto no desea ningún otro logro más que el de complacer a la suprema personalidad de Dios. La misión de su vida es la de complacer a Krishna, y él puede sacrificar todo para la satisfacción de Krishna, tal como lo hizo Arjuna en la batalla de Kurukshetra. El proceso es muy sencillo. Uno puede dedicarse a su ocupación y al mismo tiempo cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este canto trascendental atrae al devoto hacia la personalidad de Dios. Y ahí dije, chao, ¿viste? Porque, bueno, yo antes de empezar a leer esto, todas estas lecturas que he hecho durante todos estos meses, ¿por dónde arrancó todo esto? por el Arrancó, Mahamantra.
al revés, arrancó por esto sin saber yo todavía bien de qué iba. eh, Arrancó una mañana diciendo, bueno, mira Maricel, escucha esto, hablando de los sentidos, escucha esto. ¿Te acordás cuando me dijiste eso, Sí, sí, María sí. Noel? Lo tengo recontra presente. Que estaba en la lona, literalmente mal, pero mal, fondeado, mal. En el charco, como dice más adelante. En el charco, charco, bueno, ahí andaba yo. Me Eh, acuerdo que cantamos juntas el Mahamantra. ¿Te acordás? Sí, 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 cómo no me acordar, sí. Sí, sí, Qué y me bueno. acuerdo que te empecé a buscar porque no sabía qué te podía gustar más en ese momento, por cómo estabas, o sea, sé lo que te gusta, pero en ese punto como estabas, te busqué distintas melodías para ver cuál era la que te tocaba el corazón. Así de simple. Él dice más adelante, ese texto dice, él afirma de un modo claro que él mismo se vuelve el Salvador. El niño es cuidado enteramente por sus padres y con ello su posición es segura. De igual manera, un devoto no necesita esforzarse para trasladarse a otros planetas mediante la práctica del yoga. Más bien el Señor Supremo, por su gran misericordia, viene de inmediato montado en Garuda, su ave transportadora, y en un instante libera al devoto de la existencia material. Aunque un hombre que ha caído en el océano luche muy afanosamente y sea muy experto en nadar, no puede salvarse a sí mismo. Pero si alguien aparece y lo saca del agua, entonces es fácilmente rescatado. Asimismo, el Señor recoge al devoto de esta existencia material. Uno tan solo tiene que practicar el sencillo proceso de conciencia de Krishna y dedicarse por entero al servicio devocional. Cualquier hombre inteligente debe preferir siempre el proceso del servicio devocional a todos los demás senderos. Y bueno, dice que hay que abandonar, y por último dice eso, hay que abandonar todos los demás procesos de autorrealización y ejecutar simplemente el servicio devocional con conciencia de Krishna. Eso le permitirá a uno lograr la máxima perfección de la vida. No es necesario que uno considere las acciones pecaminosas de su vida pasada, porque el Señor Supremo se encarga de uno por completo. De modo que uno no debe tratar vanamente de salvarse a sí mismo en el campo de la iluminación espiritual. Mira qué bueno eso, ¿no? Sí. Que todo el mundo se refugie en la divinidad omnipotente y suprema, Krishna. Esa es la máxima perfección de la vida. Esa para mí fue como la síntesis de todo lo que había leído estos días. Para mí fueron esos últimos renglones, em, que no es necesario que uno considere las acciones pecaminosas de su vida pasada, porque el Señor Supremo se encarga de uno por completo. O sea, no te quedes empantanado en todo lo que hiciste mal, en todo lo malo, en todo lo que no salió bien, sino dice acá de modo que uno no debe tratar vanamente de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo me voy a salvar? El yo bien grandote, ¿cómo yo me voy a salvar? Sino, sino dice que todo el mundo se refugie, hace algo tan simple, ¿no? Se refugie, la palabra refugio, desde un lugar amoroso en la divinidad omnipotente y suprema. Y esa es la máxima perfección de la vida. Los que todavía estamos de este lado, digamos, en este cuerpito, que, que ahí hay un tips, una que nos tira ahí en este verso, que uno tiene que buscar refugio en Dios, Ni digamos. más ni menos. Refugiarse, declararse realmente que uno no es salvador de nada y uno no se va a salvar a sí mismo. Es imposible. Uno no se va a salvar, esa es la mala noticia para los Eh, super egos. el Uno no se propio, va a salvar a sí mismo. el propio nombre del proceso indica
que esto no es un camino individualista. Por- Totalmente. Porque la palabra bhakti, Prabhupada en los significados lo usa a veces, la palabra bhakti yoga o el proceso de bhakti yoga, pero él dice, en general él dice servicio devocional. Pero el concepto al que él se está refiriendo. refiriendo es al Bhakti Yoga. La palabra Bhakti tiene varios significados, no solo Amor. devoción, ¿ok? Como en servicio devocional. Servicio se refiere a la palabra yoga y devocional se refiere a la palabra bhakti. Bhakti también significa compartir. Es en la raíz de la palabra bhakti la raíz es vash, y vash también significa compartir. Entonces, Ah, si uno no comparte, si uno egoístamente se dedica solo a purificarse uno mismo, no tiene fruto eso. También Krishna da un montón de indicios a través de la Bhagavad Gita, donde primero él dice que la calificación para poder escuchar esta Bhagavad Gita es tener bhakti, es ser, digamos, una persona que tiene devoción. Pero también dice que si uno quiere ser una persona muy querida para él, lo que uno tiene que hacer es compartir este conocimiento con otros. Lo dice explícitamente eso, no es que 1870 1870. es la de la ofrenda de conocimiento. No, espera, pero por las dudas. Pero no, me parece que no. Sí, es 1870. Lo di en la clase pasada, por eso tengo refresquito, baja. Soy claro, que aquel que estudia de No, no, pero no, no es lo que. no. Pero estaba hablando de la ofrenda yo. Espera, Sí, ya lo voy a encontrar. Pero igual, de todos modos, él dice que aquella persona que se dedica a compartir este conocimiento que él le está dando a Arjuna en este momento, esa persona es muy querida por mí y es, digamos, el trascendentalista más elevado. Gustavo, ¿vos te acordás qué verso es? Yo en este momento tengo un blanco de memoria. No. Justo estaba escuchando, pero no me acuerdo qué texto es realmente. Dame un segundo. Vale. Dame un segundo que le pregunto a ChatGPT porque Ah, mientras tanto, ustedes me ven tejiendo, pero la estoy tejiendo para la maceta de tula, ¿sí? Una faldita, porque hace un frío de loquitos. Entonces, para que no tenga frío. Miren, mientras tanto, yo decía, ¿y a dónde leí esto? En el capítulo 6 en el texto 8, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Em, una parte dice el texto, solo cuando uno se satura, y lo puse así con mayúsculas en mis apuntes para no olvidarme de la expresión, porque lo usa así, cuando uno se satura espiritualmente. No había escuchado nunca, la había escuchado por separado, pero nunca alguien que me diga estoy saturado espiritualmente, nunca lo he escuchado. Cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que le presta al Señor, se revelan el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos, cómo se vuelve y cómo uno se vuelve consciente de Krishna. Me puse yo anoté yo porque iba reflexionando, ¿no? ¿Cómo se vuelve uno consciente de Krishna? Poder relacionarse con la persona de conciencia pura que tiene el conocimiento revelado por gracia de Krishna y que ya está satisfecha con su servicio devocional puro. El alma iluminada está entregada a Krishna. eh, y
No me entiendo la letra, bueno, pero tiene que ver con esto. Todo el tiempo se me aparecía cuando leía estos, buscaba los textos para esta charla de hoy, se me aparecía la palabra pureza. Todo el tiempo era una cosa que de una manera, de otra manera, iba para acá, iba para allá, y, y todo, bueno, obviamente remitía a ese lugar, ¿no? A ese concepto de pureza que me parece que es clave para muchas cosas, para entender muchas cosas de este mundo material que me toca vivir hoy. este, no sé, me iluminó mucho, me hizo bajarme del pony de muchas cosas, ¿no? Ahí lo encontré. Estaba muy cerca aquí mi esposa y era el 1868. No sé si lo pueden ver ahí en la pantalla. Dice, aquel que les explica a los devotos este secreto supremo, se refiere, Krishna está hablando de lo que él le está revelando a Arjuna, Ajá. tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Y el próximo dice, en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo habrá. O sea que acá no habla de explicarle a todo el mundo la Bhagavad Gita, habla de explicarle a los devotos. Pero hay hay un punto que se dice que cuando uno es un devoto principiante, lo que se llama Basta. no, ay, Prakrita Bhakta o Kanishta Adhikari. Canista, Un canista de canista, un principiante. principiante, uno solo puede ver a la deidad, perdón, a Dios, a Krishna en la deidad, ¿ok? En la deidad adorable, en el templo, digamos, nada más. Esa es la característica del devoto Del canista adhikari. principiante. Después, cuando uno avanza y se transforma en un Madhyamadikari, uno ya ve a Krishna en todas las entidades vivientes y hace amistad con los devotos. Ahora bien, cuando uno es un Uttamadikari, o sea, un devoto puro, un devoto muy avanzado, él ve a todo el mundo como devoto. ¿Entendés? Ujú. Todos son devotos. O sea, los está viendo como almas espirituales. No como Entonces, en ese punto, yo podría decir que Krishna está diciendo que le prediquemos a todo el mundo, porque Krishna está hablando de la plataforma espiritual. Pero bueno, específicamente en este texto, en el 68, eh, la palabra clave es Bhakteshu. No sé si lo ves ahí, que Sí, dice entre los dos. entre los devotos, Bhakteshu, o sea, hablamos de Bhakti, el Bhakti es el proceso, ¿no? Es el servicio devocional. El Bhakta es el devoto, es aquel que realiza el servicio devocional es un Bhakta. Y Bhakteshu es el plural de Bhakta. Entonces, Claro. nada, eso. Lo, Yo pensaba, perdón, pensaba en esto el- que estás diciendo, de que el devoto puro termina en algún punto viendo más allá al resto, más allá de que no sea un devoto puro, termina viéndolos como devotos. claro. Entonces digo, tiene que ver precisamente que exacto. su pureza le hace ver a Sí, todo lo que le la realidad rodea espiritual. Le hace ver de- la realidad espiritual. desde una mirada también buena. Claro, porque él solo ve las almas espirituales, Es no ve los cuerpos. O sea, Claro, obviamente que sabe que los pero cuerpos están ahí, pero él entiende por sobre todas las cosas que somos como nuestra esencia,
eh, digamos, nuestra cualidad inherente es que somos almas espirituales. El cuerpo es una maquinaria que está envolviendo al alma espiritual y que a la vez el alma espiritual le da vida a ese cuerpo, pero inherente, o sea, nuestra cualidad inherente es ser almas espirituales, no cuerpos. Y todo lo que se manifiesta a través del cuerpo, la personalidad, los modales, las acciones, todo corresponde a ese plano. Y él como que lo desestima, ¿no? Y él piensa, no, ahí en ese cuerpo habita un devoto. Habita, o sea, porque intrínsecamente somos devotos. O sea, es lo que hablábamos el otro día de las perlas, ¿te acordás? Ujú. Somos perlas. O sea, estamos todos atravesados por el mismo hilo que es Dios, pero somos piecitas muy pequeñitas, ¿entendés? Y estamos sirviendo a ese hilo. O sea, esa es Meta. no, esa es nuestra cualidad. No, no es meta, es cualidad inherente. Esa cualidad. O sea, Eso eso es lo que así. se denomina el Sanatan Dharma. O sea, Sanatan Dharma significa nuestra ocupación eterna. Para eso estamos. Una Pero palabra. bueno, en teoría es muy fácil decirlo, Ujú. porque lo aprendí, porque lo leí, pero verlo a eso, llevarlo a la Al visión, a la práctica y que tú puedas, y no quedarte con una mala actitud o con una buena actitud, es lo mismo, quedarte con eso es lo que te va a pasar todos los días. Después, bueno, si podemos ir entendiendo eso, nada, mejor para nosotros, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, para cerrar, porque estamos pasados de hora. Nos eh, recontrapasamos, Violeta. para mí lo más importante que nos quede en claro es que hace falta una actitud sincera, honesta, hace falta ponerla en acción, entonces purificarse, ¿no? La pureza que hablabas vos. Y la honestidad. Y sí, lo que lo dije primero. La actitud honesta, la actitud sincera, eh, puesta en práctica en purificación y bueno, para adelante, no nos queda más que ir, ir para adelante y compartirlo, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que cierra el ciclo y eso es lo que nos hace seguir adelante. Si no, no hay. Si no hay ciclo cerrado en nada, ¿eh? Y vos fíjate que en la naturaleza pasa lo mismo. Si no se Total. cierra un ciclo, hay pudrición, hay destrucción, no hay continuidad. Entonces, eso, ¿no? Que podamos entender que los motores para que el ciclo siga corriendo son la honestidad, la sinceridad y la pureza. Y que nadie se salva a sí mismo. Con eso sí, claro, exacto. Nadie se salva a sí mismo. Tal cual. Una cosita, un aviso parroquial. El sábado que viene no vamos a poder hacer Gita Sinergia porque vamos a estar buscándolo a Madhu en persona que viene de visita. No te puedo creer. Y Sí, vamos a sí. estar camino al aeropuerto, volviendo al aeropuerto. Por eso la señal es un asco entre montaña. Así que lo dejamos para el próximo sábado. Sí, vamos al tema. O sea que el próximo sábado va a estar Mago acá, digamos, en este grupete, No, no, haciendo no, esto no, no, también, no. ¿o no? Después No. podemos mandar fotito. A ver, no sé, podríamos hacer un intento de sentarnos en algún bar y prender la compu, pero el tema es que ellos van a estar Ah, recansados del Porque vienen de viaje. viaje. no, 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 pero yo no me refería ese día que está aterrizando Mago, no, no. Yo decía pensando, pensando que no sé si él se queda mucho o No, poco, no, ¿no? no, no. Que el En otro 4 sábado. horas, un día. Va un poco más, día y medio. Pero no, el tema es que ellos van a estar en Lisboa unos días y de Lisboa van a Bilbao. Y Y lo, nosotros lo vamos a buscar a Bilbao. Y eso es
más o menos a la hora del Está encuentro. bien, está Que bien, está bien, claro. Sí, se sí, nos van va- a hacer el encuentro ahí. Van a hacer sí, el nos encuentro. vamos a encontrar personalmente, pero no vamos a hacer Zoom. A ver, salvo que surja, pero lo que pasa que a mí no me gusta dejarlos con la agenda abierta a ustedes No, claro. y No, no. no, 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 y aparte, vuelvo a decirte esto, ¿no? Ahora entendí cómo venía el proceso, digamos, claro. Ustedes van a otra cosa, ustedes van a encontrarse con él, digamos, de camino a todo eso, a todo ese viaje No, que porque él, seguramente tiene él, preparado él. él y Panchali vienen para estar un día en San Sebastián con nosotros y al otro día se van a Francia. Así que imagínate que van a estar Claro, olvídate. a los Sí. piques. Nosotros vamos en el coche de acá, es una hora de viaje nomás, pero el Claro, tema es después ellos que siguen, claro. Ellos siguen dando viajes, pero lo convencimos a Madu, por ejemplo, de empezar el domingo, ese domingo, Guita Sinergia en inglés para un grupo de Alemania. Ah, sí, vi el aviso, no, muy, muy copado. Así que bueno, por eso ya demasiado lo estamos exprimiendo, pobrecito. sí, no, si fuera que es más entre medio, podría ser, y si ellos se quedaran más tiempo, podría ser, pero el tema es que Claro, no, 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 pero es súper justo el tiempo y nada, y está bien, ellos están de viaje, ¿no? Y de vacaciones, así más que vale, más vale. eh, por Así que bueno, eso, bueno, nada, eso. Bueno, Gra- eso. Gracias, gracias por estar.